Señor, cuando unidos clamamos en fe. Declárelo con fe en esta mañana. La oración es fuente de poder. Cuando unidos clamamos, declaramos y profetizamos que nuevas puertas se pueden abrir. Nueva unción se puede recibir. Nuevas puertas se pueden abrir. Nueva unción se puede recibir. Oh, declárelo con la fe en la palabra de Dios. Con la fe en la palabra de Dios. Con la fe en la palabra de Dios. Cualquier cosa puede pasar cuando oramos en fe sin cesar. Escucha, iglesia, la respuesta habrá de llegar. Sí, Señor, lo creemos. Cuando oramos en fe sin cesar, la respuesta habrá de llegar. Oh, declaramos, Señor, maravillas, milagros sin par. Multitudes se van a salvar. Maravillas, milagros sin par. Declaramos que multitudes se van a salvar. Oh, declárelo con la fe en la palabra de Dios. 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 Cualquier cosa puede pasar. Declárelo fuerte, apláudale al Rey. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Con la fe en la palabra de Dios. Declárelo, declárelo. Con la fe en la palabra de Dios. Con la fe en la palabra de Dios. Cualquier cosa puede pasar. Fuerte ese aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Gloria a Dios. Hermano, porque la palabra de Dios no se la lleva el viento. Porque la palabra de Dios no miente. Diga, Dios no miente. Dios nunca puede mentir. Su palabra es la verdad. Hermano, todo lo que Dios le ha dicho a usted, le ha prometido a usted, le ha profetizado para su familia, le ha profetizado para su negocio, le ha profetizado para sus hijos, Dios lo va a cumplir, aunque el diablo diga que no. Aunque usted a veces esté ahí como que ya no le creo a Dios, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servir? ¿Para qué dar? ¿Para qué diezmar? Esto no funciona. Dios lo va a hacer y Dios lo va a ejecutar. Dios está comprometido. El problema de nosotros es que nosotros no estamos comprometidos con Dios y con su palabra. El que está comprometido espera en fe lo que Dios va a hacer.
Así que en esta mañana vamos a hablar de ser una iglesia de la palabra de Dios. Hemos escuchado a veces eso, seamos gente de la palabra, ¿verdad? Escuchamos esa expresión, usted tiene que ser gente de la palabra, gente de la palabra, pero ¿qué es ser gente de la palabra? Yo no sé qué a usted le viene a la cabeza cuando usted se le dice que sea gente de la palabra o que seamos una iglesia de la palabra. Lo primero que usted tiene que entender es que la iglesia es usted. La iglesia es Roger, la iglesia es Manuel, la iglesia es Edier, la iglesia es mi hermana Connie, la iglesia es usted. Entonces usted representa a la iglesia. Y cuando en algún sentido, aunque nos congregamos porque es un mandamiento, si usted sabe que usted es de la palabra, o mejor dicho, la iglesia de la palabra sabe que lo básico y que el mandamiento que hay de congregarse es un deber, una necesidad, y que se puede volver un deleite. Hay que congregarnos, pero si usted es de la palabra, usted va a saber que usted representa a la iglesia y que cuando alguien necesita ir a la iglesia puede ir hacia usted, porque usted es la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Hemos hablado de esos 5 pilares. ¿Cuál es el primer pilar? La oración, aleluya. La segunda, ser una iglesia de la palabra. La tercera, apasionados por la presencia de Dios. Una iglesia dispuesta a servir. Hermano, aunque usted se canse todo este año, hasta que todo el mundo haga un coro de esos 5 pilares, porque si usted no los tiene aquí, no los va a bajar aquí. Y si usted no los baja aquí, usted no los va a ejecutar. Porque como el hombre piensa en su corazón, así que si no hay nada en el corazón, usted no va a hacer nada para Dios. Usted es y usted hace lo que usted sabe y lo que usted cree. Si usted no lo hace, es porque no lo cree, aunque lo sepa. Porque no es de saber cosas. Hay mucha gente que va a ir al infierno sabiendo cosas de Dios, sabiendo cosas de la Biblia, sabiéndose la Biblia, sabiéndose los versículos, sabiéndose todo, pero es el que hace. La iglesia de la palabra, una iglesia de la palabra, la iglesia que hace. Ser hacedores, no de maldad, hacedores de la palabra. Si usted es la iglesia de Cristo, entonces ¿qué clase de iglesia es usted? Ojalá que usted sea la iglesia que representa a la iglesia que sabe orar y que ora, y no que represente la iglesia por la cual Dios no va a venir, que es la iglesia que no tiene una vida de oración. Usted representa a la iglesia que no ora. Usted representa a la iglesia que no lee la palabra, que no sabe la palabra, que no la hace, que no la obedece. ¿Será que usted representa a la iglesia que no tiene pasión por Dios, que habla en Apocalipsis? ¿Será que usted representa a la iglesia que no está disponible para servirle a Él? ¿Será que usted representa a la iglesia que a usted no le interesa la gente y se convierte como un creyente más que viene domingo a domingo, viene por su alma y no trae almas? Los discípulos traen almas, el resto no. El discípulo va más allá. El discípulo vive por Jesús, vive para Él. En Él nos movemos, en Él existimos. Amén. Hermano, sonría. Decía Gigi Ávila, sonríase que Cristo le ama. Sonríase, así como hablan puertorriqueños, ¿verdad? Es puertorriqueño. Sonríase, como en un espejo, sonríase. Goces, hermano. Amén. ¿Por qué esta palabra? Porque Dios va a impulsarlos a que usted. ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Dios viene por una iglesia que esté lista, no desarreglada. Una iglesia desarreglada es una iglesia que está en ruinas, es una iglesia que está inactiva, es una iglesia que no está en expectativa de que Jesús viene, no está preparada, no está arreglada. Cuando usted está en una relación de noviazgo, o cuando usted está en un matrimonio donde usted todavía tiene interés por esa persona y se llama su esposo o su esposa, usted comienza a hacer las cosas que a Él le agradan para que cuando Él venga, Él se siente satisfecho. Y qué bonito que alguien llegue, sea el hombre o la mujer, y la casa esté arreglada, ¿verdad? La iglesia o la casa de Dios, su casa, su vida, la casa de su hogar, esté ordenada, esté arreglada, esté en orden para con Dios. Hermano, una iglesia desarreglada es una iglesia que no está orando, que la palabra de Dios no es una prioridad para ellos, que no tiene pasión por Dios. La iglesia que se va a quedar, que Dios no se va a llevar en el rapto, y aún si no se arrepiente tampoco en su segunda venida,
es una iglesia que no está para servir y que no le importa a la gente. El ministerio de evangelización en este tiempo va a ir en aumento. Y Dios está en búsqueda de voceros. Dios está en búsqueda de gente interesada por las cosas que a Dios le interesan. Y yo pido y oro para que usted sea una persona interesada por los asuntos del reino de Dios. Por los asuntos del reino de Dios. Así que nosotros vamos a hacer una iglesia de la palabra de Dios. Diga: yo soy la iglesia de la palabra de Dios. Yo soy la iglesia de la palabra de Dios. Jesús es la palabra. ¿Usted sabía eso? Dice que el verbo, que la palabra se hizo carne, se encarnó. Jesús, en Juan 1. Así que si somos una iglesia de la palabra, somos una iglesia de Jesús. Allá afuera dice el rótulo: iglesia de Jesús. Una iglesia que ora, una iglesia que es de la palabra, una iglesia que tiene pasión por relacionarse con su Padre, una iglesia que sirve, porque Jesús dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y yo vine a buscar las almas, lo que se ha perdido. Hermano, lo más importante que nosotros como iglesia tenemos que entender es, aparte de agradar a Dios, por supuesto, es las almas. O sea, Jesús dijo: id y haced discípulos. Jesús nos dio a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué usted viene a la iglesia? Para ser fortalecido, ser entrenado, para que usted escuche las cosas que Dios no le va a hablar porque usted lea la Biblia y ore en su casa, sino que Dios ha designado que se las va a decir a través de su pastor. Porque hay cosas que Dios le va a decir solamente a través mío, hermano. Como hay cosas que Dios me va a decir solamente a través de mi pastor, porque yo también soy oveja. Y por eso hay pastores, por eso hay un rebaño, y por eso usted tiene que estar en un lugar donde usted pueda echar raíces y dar fruto. Porque usted se pasa arrancando de un lugar y un lugar y un lugar, la mata se seca. Usted no ha hecho ese experimento: agarra una mata y la comienza a pasar de maceta a maceta, la maceta se seca. ¿Y cuándo va a dar fruto? Vamos a convertir, o vamos a representar la iglesia que es una higuera a la cual Jesús maldijo. Y cuando Jesús quiere ir a recibir fruto, o la gente necesita comer de su fruto, no va a tener nada. Porque usted no se estableció en la palabra, no se estableció en la voluntad de Dios, no se estableció en una iglesia. Así que seamos gente de Jesús, seamos gente de la palabra, caminemos como Jesús camina. En esta mañana yo no estoy trayendo nada nuevo, estoy poniendo estos pilares. Y a veces poner un pilar no es bonito, porque lleva esfuerzo y porque es aburrido, porque la gente ya quiere que esté todas las columnas y las paredes montadas para empezar a pintar y decorar. Uy, qué bonito, bueno, ya toca decorar y pintar. Bueno, a mí me gusta eso, pero no estamos ahí, estamos construyendo. Y qué poderoso, gracias Señor Jesús, porque durante 3 años, antes de poner los pilares, gloria a Dios, habíamos estado cavando durante 3 años, haciendo un hueco donde la gente, donde a veces uno mismo dice: Señor, 3 años y no veo nada. Pero hermano, cuando hay una estructura grande que Dios va a hacer, el hueco tiene que ser más grande. Entre más grande sea el hueco y más profundo sea el hueco, es porque la edificación que Dios va a ser grande, hermano. Y ahora vamos poniendo los pilares. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y estos no son cualquier pilar. Son pilares, que los pilares que estamos poniendo y que usted quiere y que Dios quiere que usted ponga en su vida, dentro de la estructura que usted va a edificar, es lo más hermoso que se va a ver. Va a ser lo más atractivo de la edificación que usted va a tener, preparándole un templo al Señor de adentro hacia afuera. Ser una iglesia de la palabra de Dios. Ser una iglesia de la palabra de Dios es una iglesia que ama a Jesús. En la versión internacional, Juan 14, 23, 24 dice: le contestó Jesús a los discípulos y dijo: el que me ama
¿Cuántos aman a Dios? Usted tiene que convertirse en alguien obediente, porque si no su pilar es falso. Porque hay muchos que dicen tener un pilar, decir yo amo a Dios, pero no obedecen. Usted tiene que aterrizar. Hablemos de esa palabra, aterrizar. Aquí que estamos cerca del aeropuerto. Aterrice y caigamos en una realidad y salgamos de una fantasía mística o romántica. Que no es malo que usted sea romántico con Dios, hermano, pero no todo es romanticismo. Usted tiene que entender que hay una realidad espiritual y que usted no puede accesar al cielo, aunque Cristo lo haya salvado. Usted no puede accesar al cielo si dentro de su corazón hay falsedad. Usted tiene que saber si usted ama o no ama a Dios. Ay, no, eso solamente Dios lo sabe. No. Usted lo puede saber. El Espíritu Santo se lo puede revelar. Dios se lo está diciendo en esta mañana con amor. Hermano, no vea el vaso, porque el vaso es de barro, pero la palabra es de Dios. Es el que obedece, el que me ama. Eso lo dijo Jesús: obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. O sea, Dios ya ama a todos, pero hay un amor extra y más profundo que el Padre da, o que llena, o que sacia a aquellos que obedecen. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Gloria a Dios. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Una iglesia de la palabra es una iglesia que es edificada por Jesús. En Mateo 7:24, en esa misma versión, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las pone por práctica, hermano. Y las pone por práctica. Es como una iglesia prudente. Vea qué importante que es poner la palabra de Dios como prioridad y no el entretenimiento y no cosas llenas de motivación y de positivismo. Hermano, eso a usted le ayuda para pasar un día. Frases de Pablo no sé qué y aquí y allá. Filosofía humana, positivismo, haciendo que usted crea que usted debe creer en usted mismo, en que usted debe tener su mejor versión. Eso es basura del diablo. Ay, pastor, no diga así, que feo. Eso es basura, eso es filosofía humana. Dice la palabra: todo lo puedo en. Ya no vivo yo. Entonces usted tiene que quitarse para que Cristo salga dentro de usted. Usted no va a poder solo. Porque por eso es que Dios compara a esta iglesia con una iglesia prudente que construye su casa, su iglesia, su hogar con la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, su casa tarde que temprano se va a caer. Su vida espiritual se va a venir al suelo. Usted necesita meterse en la palabra. No es leer versículos para que usted ponga una foto con las nalgas peladas y ponga un proverbio. Porque ahora eso es lo que hacen. Ay, pastor, usted dice que sí. Ponen las nalgas peladas con un versículo y yo, ¿qué? Pero, Dios mío, ¿qué? No entiendo qué relación hay. No estoy hablando de gente que está empezando en Cristo, hermano. Gente que supuestamente es de Dios. Eso no es una persona de la palabra de Dios. Yo necesito una iglesia prudente. Yo necesito una iglesia prudente que construya su casa sobre la roca que es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Palabra. La palabra es Cristo. Si usted no lee la Biblia, usted no tiene interés por Cristo. Si usted no medita en la palabra, usted no está meditando en Jesús. Si usted rechaza leer la palabra, oír la palabra, ay, no, es que me aburre, usted le está aburriendo a Jesús. Porque la Biblia no es un libro solamente, es vida y es espíritu. Aquellos, usted sabe por qué yo estoy vivo y por qué estoy aquí, por la palabra. Porque si fuera por la palabra de Carlos, yo no estaría aquí.
Como dice mi suegra, tenga la plena seguridad. Sí, porque hay caminos que al hombre le parecen, pero son de muerte. Hermano, el que sabe de verdad la ruta es Dios. Él es el que sabe la ruta. Tiene que descansar en Él. ¿Qué es descansar en Él? O sea, que usted no se mueva ni a derecha ni a izquierda si Dios no le ha dicho. Su opinión es engañosa porque viene de su corazón. Hay unos que a mí me parece. Es que yo estuve analizando y a mí me parece por esto y esto. No es que yo considero, no, es que mi punto de vista, hermano. Y nunca se nos sale decir qué es lo que Dios dijo. Lo que tiene garantía de bendición de Dios es el sello de aprobación de Dios, de que Dios haya aprobado algo. Cuando Dios le aprobó ese proyecto, le aprobó esa decisión, le aprobó esa relación, le aprobó ese noviazgo, le aprobó ese negocio, lo que sea, descanse. Pero cuando no es así, pueda que le funcione un tiempo, pero tarde que temprano, dice la palabra de Dios, que los que permanecen son los que hacen la voluntad de Dios. Salmo 127, 1 y 2 en la versión internacional dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Ahí es donde entra la respuesta que la gente dice: ¿para qué tanto ir a la iglesia? Esto no funciona. Claro, porque viene a la iglesia, pero las decisiones las toma usted. ¿Vio? Entonces así no funciona. Tiene que venir a la iglesia, pero rendir el corazón para que Dios lo dirija a usted. Porque venir a la iglesia, ayunar, orar y hacer toda la liturgia y todos los rituales espirituales, que no son malos, pero se convierten en malos cuando usted no rinde el corazón. Entonces, usted sabe, escucha palabras, sabe hacer todo, está sirviendo a Dios, todo bien, pero a la hora de tomar decisiones, que las toma usted. Entonces, hermano, usted está edificando algo que Dios no está edificando. Por eso el Señor dice, entonces ahí es donde en vano se esfuerzan. ¿Usted sabe lo que es venir, no rendir el corazón para que Dios tome las decisiones en su vida? Esto está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo, hermano. Rinda el corazón delante de Dios. Si el Señor no cuida la ciudad, qué importante que Dios cuide la ciudad. El tema es que el cuidado de Dios tiene que ver con corrección, con alerta, con restricciones. ¿Cierto o no? Los que son papás ponen restricciones a sus hijos porque los están cuidando. Pero cuando el Señor le pone una restricción a usted, usted no quiere. Entonces Dios no lo está cuidando, se está cuidando usted solo. Entonces ya no somos la iglesia de la palabra, sino de la palabra de usted o la palabra mía. Si Dios le dice, no vaya por allá, no, aquí no es momento, no es la forma. Usted me preguntó a mí, eso es lo que usted tenía que hacer. ¿Por quién se movió usted? Y no, es que yo sentí, porque y yo tengo razón. Se movió porque sentía y porque tenía razón, no por mi voluntad. José tenía razón para escaparse de la cárcel. Tal vez tuvo oportunidad para salir de la cárcel y él se mantuvo ahí. Él porque imagínense cuántas injusticias tuvo José. O sea, cuántas injusticias tuvo José y permaneció en un lugar que no sabía por qué tenía que estar ahí, pero se mantuvo ahí. Y como se mantuvo ahí en la palabra de Dios, en la visión de Dios, en el sueño de Dios, no era el sueño de José, era el sueño de Dios, se mantuvo ahí. Y dice, y Dios estaba con él. ¿Usted cree que Dios va a estar con alguien rebelde, que no hace caso y que no se somete? Dios estaba con él en la cárcel, en el proceso, en el momento de la amargura, de la injusticia. En vano hacen guardia los vigilantes. 2, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde, Espíritu Santo, para comer pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Gloria a Dios. Los que descansan en Él, en su palabra,
Yo a veces he tenido la alacena en 0. ¿Y qué hace usted, pastor? ¿Se consiguió un trabajo de madrugada? No, no, yo no quiero pan de fatiga. Yo duermo en Dios, descanso en su palabra, confío en su amor. Tú no me dejarás, descanso en ti, confío en tu amor. Confiar en la palabra es confiar en el amor de Dios, en que Dios a usted lo ama. Si Dios a usted lo ama, Él no lo va a dejar. Si Dios a usted lo ama, no lo va a dejar pasar hambre. Pero hay gente que no quiere descansar en la palabra, no quieren depender de Dios, como decía la hermana Mayela ayer. Entonces comienzan a, no, tengo que generar más y más y más y más y más. Y Dios está por allá y está levantando un edificio. Claro, qué bonito de trabajo, pero lejos de Dios, una torre de Babel. Y comienzan a comer pan de fatiga y no se sienten plenos y quieren llenar los vacíos con más trabajo, quieren llenar las incomodidades con más trabajo. Hermano, usted no va a sanar su vida espiritual con trabajo. La palabra del Señor dice: vengan a mí los que están cargados, los que están fatigados, y yo los haré descansar. ¿Alguien puede aplaudirle a mi Jesús? Gloria a Dios. Dios quiere a la gente descansada y no fatigada. Esa es la iglesia de la palabra, una iglesia que sabe descansar en su palabra. Si usted pone este pilar en esta iglesia, y usted que es la iglesia y en su hogar, usted va a tener más descanso este año. Más descanso. Hermano, hay una tentación para los pastores, y es el saber hasta qué punto lidiar con la gente y hasta qué punto soltar a la gente. La única forma que yo no lo suelto es que yo tengo a la gente aquí, como lo he dicho, amarrada al pilar mío de oración. Porque a veces no tienen ni papá, mamá, ni suegra, ni nadie que ore por ellos. Y la única persona que está orando por ellos es el pastor. Espíritu Santo. La única persona que tal vez va a orar por ese familiar en su casa, hermano, es usted. Y si usted da la palabra, usted va a entender que usted no puede estar concentrado en su milagrito, en que Dios le dé su arrocito solamente. Hermano, la otra gente también necesita a Dios. Necesita que usted interceda por otros, que usted ruegue por otros. El ser una iglesia que es dirigida por la palabra de Dios, el ser una iglesia de la palabra de Dios es una iglesia dirigida por la palabra de Dios, dirigida por la palabra de Dios. En Lucas 5:4 al 6 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, va a llamar adentro, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Ya usted sabe la historia, la ha escuchado millones de veces. Pedro estaba trabajando y no vio nada. Así como nos pasa a nosotros, trabajamos, hacemos, no vemos nada. Pero a veces estamos trabajando, haciendo lo correcto y lo que debemos hacer, pero sin el fundamento de la palabra. Hermano, cuando usted pone el fundamento de la palabra, aún así en su trabajo, su negocio cambia. Todo es más eficiente y con menos esfuerzo humano. La hermana Mayela ayer decía, cuando inició, a veces la gente llega y me dice, para que vea que puse atención. Llega la gente y me dice: ¿usted por qué le echa todo a Dios, toda la responsabilidad a Dios? Hermanos, que hay que saber descansar en Dios. A usted le toca trabajar, sí, ¿en qué? En creerle a Dios, en sembrar para que haya cosecha. Dios lo multiplica. Esforzándonos en la gracia, eso le toca a usted. Clamar y viene la respuesta. Hermano, pero hay cosas que se nos salen de las manos. Y usted le dice: Señor, ¿qué hago? Quiero servirte más, quiero tener más tiempo para ti. Estoy absorbido por el sistema del mundo a través del trabajo, porque el sistema del mundo absorbe a la gente a través de muchas formas y de muchas maneras. Y nos comenzamos a trabajar para el Dios de las riquezas y estamos dejando a Dios. ¿Cómo usted hace eso? Señor, ayúdame. Mueve las piezas. Hermano, yo tengo testimonio de esa oración que Dios me la contestó.
para yo poder estar predicando la palabra aquí en Alajuela. Yo con trabajo, la pastora con trabajo y con los hijos, y ahora vino otra, y el Señor sigue acomodando todo. Dice que la palabra, dice la palabra de Dios. Vea qué importante, hermano, tener la palabra en su corazón. Es más fácil la vida. ¿Verdad que es difícil leer la Biblia todos los días? Es difícil. Más y que no, sí cuesta. Pero es más difícil vivir sin la dirección de Dios. Es más difícil. Usted escoja cuál difícil, o sea, escoja qué tipo de difícil con el cual usted va a vivir. Si va a vivir con el difícil de voy a leer la palabra, hermano, porque en el camino del Señor todo el recorrido es encuesta. Todo el recorrido se cuesta, hermano, no hay bajadas. Y aunque usted vaya en cuesta, por eso Jesús le dice: deme esa carga, deme ese peso, tome el mío que es más liviano. Eso es descansar en Dios. Ay, sí, Señor, toma mi familia. Yo no sé qué hacer con este hijo, gloria a Dios, ayúdame, dame la dirección. Señor, ¿cómo hago para tener trabajo? Para tenerte en primer lugar y trabajar también y sustentar, y tengo que pagar. Señor, tome esta carga y tome esta carga. Y el Señor se la lleva y tome la mía, vamos. Entonces usted puede subir la cuesta. Y además, si usted es de la palabra, hermano, no hay cuesta de enero. La palabra usted lo enseña a ser buen administrador. Aleluya. La cuesta es para la gente que le cuesta leer la palabra. Así que el Señor Jesús le dijo a Simón: vaya mar adentro y eche las redes. Le rompió. O sea, Simón era profesional. No, todavía no conocía a Jesús como debía conocerlo. Es como que usted es profesional en una área y yo no sea profesional, y yo le diga a usted lo que tenga que hacer y usted diga: por favor, ¿me va a decir a mí? ¿Usted quién es? ¿Cómo se le ocurre echar ahorita las redes a esta hora? Si yo estuve toda la noche, por favor, yo tengo 20 años en esto. Porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido. Porque a veces la palabra de Dios no tiene sentido para la gente. Yo me acuerdo que estaba en una reunión, estaba leyendo estaba leyendo la palabra donde dice lo que Dios espera de los diáconos. El que anhela diaconado, que es casi como un pastor, diaconado, un diácono, un servidor. Y lo estaba leyendo y me escribe una persona, me dice: no, a mí no me parece eso que usted estaba diciendo. Y yo: hermano, de ahí está bien, nada más que yo estaba leyendo la palabra de Dios con versículo y verso, y literalmente nada más lo estaba leyendo. Imagínese, si usted ve la palabra así, usted no va, porque a veces no coincide con lo que pensamos, con lo que queremos y con lo que nos gusta y con lo que sabemos. La dirección de Dios es volada. Pero si usted sabe que es la palabra de Dios, hágalo. Porque Simón hizo a un lado el ser profesional, la experiencia, el tiempo, la hora, el cansancio, lo hizo a un lado para moverse en la palabra de Dios. Y cuando se movió en la palabra de Dios, vio a Dios. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, se encerraron gran cantidad de peces, tanto que la red se rompió. Por caminar en la palabra de Dios. Dios quiere usted bendecirlo tanto, mucho más de lo que usted piensa o imagina. Tanto, hermano, que su expectativa en Dios va a ser tan grande que se va a romper su expectativa. Dios se la va a volar. Pero se tiene que arriesgarse, o tomar la decisión, o renunciar a salir de lo que usted cree. No estoy diciendo que usted haga loco. Es que una palabra de Dios. Simón se movió en la palabra de Dios, no en una emoción, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo es profeta, hoy todo el mundo siente cosas. Una iglesia que es de la palabra de Dios es dirigida por Dios. No es dirigida por lo que otros digan, por las emociones, por los impulsos del temperamento. No es dirigida por los impulsos de la inmadurez y el orgullo. No es dirigida por eso. Usted vio a Pedro como le arrancó la oreja
A Malcolm era. Claro, defendiendo a su maestro. Tiene que defender a su maestro, defender a su pastor, pero controle. Después Jesús tuvo que reparar ese error. El ser una iglesia de la palabra de Dios es hacer la voluntad de Dios, porque he descendido del cielo, Jesús, imagínense, no para hacer mi voluntad. Usted sabe, Jesús estaba ungido, lleno de Dios. Jesús sí estaba ungido, de verdad, lleno del Espíritu Santo. Se bautizó, cumplió toda justicia, crecía en sabiduría de la niñez, era obediente, era profesional, era carpintero también de profesión. Hoy hay hombres que no saben poner un bombillo, ¿no? Para que se despierte, hermano. Hermano, Jesús era trabajador. Gloria a Dios. Y aún así, Jesús se humilló y no hizo nada en esa tierra que su papá no le dijese que hiciera. Por eso Jesús nos sanó a todos. Por eso Jesús no llenó las expectativas de todos. Por eso no hay un pastor sobre la tierra que va, ni iglesia tampoco, que vaya a llenar todas sus expectativas, porque ni siquiera Jesús llenó las expectativas, porque el pueblo de Dios estaba esperando a un rey que viniera con una capa roja y una corona que brillara. Y el pueblo de Dios le decía: ¿cuándo serás rey sobre nosotros? Porque estaba el imperio romano en lo máximo y mejor, destruyendo y haciendo, conquistando y despedazando. Ellos querían un libertador, pero Dios vino a establecer no el reino de un hombre, sino el reino de Dios. El reino de Dios. Y si usted es de la palabra de Dios y una iglesia de la palabra, usted se tiene que someter al reino de Dios, a lo que al reino de Dios le agrada y a la bendición que el reino de Dios trae. El ser una iglesia de la palabra de Dios es una iglesia de fe. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no qué, vamos, por fe andamos y no por vista. Y no por vista. Ay, no, es que a mí me pareció. No, es que yo viéndolo bien, o sea, eso no es. Hermano, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. No nos movemos por nada que no sea la fe de Dios. Una iglesia de la palabra no se desenfoca, no se desespera en el momento de la necesidad. Como yo un día prediqué, nunca tome decisiones en el momento de la necesidad. Pues obviamente que hay cosas que son en el momento y que Dios puede venir en su rescate, pero en el momento de la necesidad usted está bajo una opresión. Y esa es la palabra, que la opresión entorpece al sabio. O sea, la sabiduría de Dios no va a operar. Así que no se desespere. Dice la palabra de Dios. Hermano, cuando usted está lleno de la palabra de Dios, usted no, vea lo que dice, vea 2 Corintios 4:7-10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, para que la excelencia del poder de Dios sea para Él y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo. Puede haber tribulación, mas no angustiados. ¿Cuántos han estado en apuros? Mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, aún derribados. O sea, llega un momento donde usted dice: estoy en el suelo, knockout, me dieron, caí, pero no está destruido. Hermano, porque nadie que tenga la palabra de Dios en su corazón va a ser destruido. Nadie que confíe en Dios y que tenga la palabra de Dios va a ser avergonzado. Los que lo miraron a Él, fueron alumbrados y no fueron avergonzados, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Una iglesia de la palabra de Dios sabe que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos saben que estamos sentados en lugares celestiales? Dice Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, oiga, Dios es millonario en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, espiritualmente ya usted está sentado con Cristo. ¿Usted escuchó eso, hermano? Es muy importante. ¿Verdad que cuando usted se va y se sube a un techo o una altura o sube a un edificio o lo que sea, y usted ve para abajo, usted logra ver las cosas mejor? ¿O no? No, pastor, es que depende, es que depende, pastor. Bueno, sí, yo sé que dependo, pero en el sentido relativo, o sea, en el sentido lógico, usted estando arriba ve las cosas mejor. Así, el problema cuando usted sube a las alturas, el problema que usted veía grande estando abajo, usted lo ve pequeño, del tamaño que es. Cuando usted entiende que usted está sentado con Cristo en lugares celestiales, usted está encima de los problemas, usted está encima de la depresión, usted está encima de los complejos, usted está encima del orgullo, de las trampas de Satanás. ¿Sabe hasta dónde llega Satanás? Hasta el segundo cielo. Satanás no puede llegar al tercer cielo, donde estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero si usted vive fuera de la palabra, usted va a vivir derrotado siempre, viendo de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Estamos sentados con Cristo, reinando con Cristo. Usted tiene que reinar sobre Satanás. Usted tiene que reinar sobre las tentaciones. Usted tiene que verse con, si usted es de la palabra, usted se ve como Dios, usted lo ve. Ser una iglesia de la palabra es una iglesia que no es dirigida por el mundo ni por el consejo. Es una iglesia que se rige por la mentalidad celestial, como justamente lo estamos viendo. Y usted lo sabe, lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la voluntad que es buena y agradable y perfecta. Pastor, porque yo no sé qué hacer. Pues hay cosas que nosotros no vamos a saber, por supuesto, hermano, pero hay un mínimo de cosas que usted puede tener la revelación y la sabiduría para hacer y entender si usted se mete en la palabra de Dios. Si usted no permite que Dios, a través de su palabra y el sometimiento suyo, Dios transforme esa mentalidad, usted nunca va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Y siempre va a vivir con dudas y con preguntas, con signos de interrogación. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Es que no sé qué hacer. Y usted se va a encontrar siempre en un espacio de tiempo donde casi nada usted sabe hacer. Dice la palabra: el que es falto de sabiduría, pídale a Dios. Cuando usted se mete en la palabra, sus pensamientos son ordenados, porque está renovando y comienza a entender y ver como Dios ve las cosas. Tener el pilar de la palabra de Dios, ser una iglesia de la palabra de Dios, es ser una iglesia que sabe prosperar y que sabe esforzarse y perseverar. José 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. O sea, usted tiene que abrir más el celular para leer la palabra que leer Facebook. Usted no puede dejar que nada esté compitiendo con la palabra de Dios. Establezca una prioridad en su vida. Yo no voy a abrir Facebook, ni Instagram, ni lo que sea, ni TikTok, lo que sea, si yo no leo un versículo. Un versículo aunque sea. Haga esa prueba, haga ese reto. Ay, no, pastor, eso a mí no me domina. Ajá, deje el celular un día, a ver qué pasa. No importa, no me conteste a mí, que la gente vea que usted se desapareció. Haga ese reto y usted va a ver el nivel de dependencia que usted tiene de ese aparato y el vicio que usted tiene. Porque se critica a la gente que tiene vicio por la droga, gente que tiene vicio por la pornografía, gente que tiene vicio por el alcohol, pero
Otras personas tienen vicios de eso. Y es el mismo, es la misma situación. Es lo mismo que ocurre en el cerebro. Yo sabía eso. El que pasa consumiendo pornografía, en su cerebro, su cerebro funciona igual que el que está consumiendo cocaína. Se activan las mismas hormonas de gratificación. No hay diferencia. Son tratos diferentes. Son demonios vestidos de cosas distintas. Y si usted cree que por usted consumiendo celular, ahí no está vestido el diablo, no está metido el diablo, usted está equivocado. Porque hay gente que no va a entrar al cielo por el celular. Y no porque el celular sea malo, sino por el amor que le tienen al celular. Sobrepasó el tiempo que le dan a Dios. Están metidos 3-4 horas al día. Usted lo contabiliza. Y no han podido orar 4 minutos de calidad con Dios. Y cuando tratan de tener un tiempo de calidad, están tan saturados de tanta porquería, tanta basura, tanta distracción, que cuando cierran los ojos, apagan la luz y aún apagan el celular, las voces de todo lo que han consumido comienzan a escucharse, menos la voz de Dios. Usted sabe de qué está lleno su templo. La iglesia del celular de Jesús. Sí, porque y como dice la palabra, tienen nombre de iglesia de que vive, pero están muertos. Por eso nunca se apartará de día y de noche. Meditarás, no solamente leerás, sino que usted lo que leyó lo medita, lo mastica, hace que se le meta dentro de su ADN, gloria a Dios, hasta los huesos. Dice la palabra que la palabra es medicina en nuestros huesos. Gente que está enferma porque le hace falta la palabra de Dios, prefieren tragarse pastillas que leer un versículo. Hermano, si su fe está pequeña, pues está bien, tómese las pastillas. Pero ¿qué está? Está leyendo la palabra. Y tomó 4 pastillas, tráguese 4 versículos o 8 versículos. Alimente su fe. Le hacen caso al doctor, o sea, a las 12 en punto usted tiene el ritual y agarra la bolsa con un montón de pastillas y comienza un cóctel, ¿verdad? Pero ¿por qué a las 12 que se come las pastillas antes de eso no ora? Por las llagas de Jesús. Señor, yo estoy sana. Señor, tú te llevaste la enfermedad y las dolencias. Espíritu de resurrección, manifiéstate sobre mi cuerpo. Si usted le cree, apláudele a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos más fe al doctor. Hermano, hay gente que tiene anestesiado a los demonios, pero el demonio sigue ahí. El demonio sigue ahí. Meditarás en él. Usted sabe, hermano, como yo un día le dije a la iglesia, a ustedes, y estoy terminando, pongan en un papel todos los pensamientos que vienen a usted. De eso usted está lleno. Así que nadie más lo vea, ¿verdad? Porque imagínese, Espíritu Santo. Pero ponga todo así rajado, lo que usted ha pensado y lo que usted piensa de la palabra, hermano, para que usted se dé cuenta cómo hace la falta la palabra en el corazón y meditar en ella, y cómo hay suciedad, y por qué no prosperamos, y por qué no escuchamos la voz de Dios, y por qué nos equivocamos tanto. Meditarás en él. ¿Para qué, pastor? ¿Para volverse loco? No, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y la gente quiere prosperar rápido, ¿verdad? Hermano, nosotros no podemos comprar a Dios. Hay gente que no lee la palabra, diezma, pero no lee la palabra. O sea, no podemos comprar a Dios. No podemos. Ahora, hay una ley irrevocable de siembra y cosecha, de que usted honra. Y ahí, pero Dios, o sea, esa recompensa, esa cosecha, como dice la palabra, va a ser a saco roto. Usted la va a ver la cosecha. Usted dio, usted va a recibir. Pero como usted no está prosperando como Dios manda, está a saco roto. Entonces usted se echa la cosecha al hombro, pero la va regando, la va desperdiciando, porque hay un hueco que se llama ausencia de la palabra de Dios. Porque Dios quiere que usted prospere en todas las cosas. ¿Cómo? Prospera su alma. Dios es un Dios de principios, de la palabra. Entonces estamos mal, estamos buscando las añadiduras sin buscar el reino de Dios.
Pero porque aquí dice, entonces harás prosperar. Dios no está diciendo, yo lo voy a prosperar a usted. Usted mismo. Porque ya la palabra, la sabiduría va a estar dentro de usted. Y usted va a saber cómo ser un buen administrador y cómo honrar a Dios y cómo honrar a Dios con sus bienes. Y en qué momento sembrar, en qué momento no, en qué momento dar, en qué momento sí, hasta dónde trabajar, hasta dónde no, hasta dónde servir, hasta dónde no. Entonces harás prosperar tu camino en todos los sentidos. No solamente es plata, hermano. Hay mucha pobreza de amor en los hogares. Hay pobreza de unidad en los hogares. Hay prosperidad de maltrato en los hogares. Hay prosperidad de hechicería y comentarios negativos en los hogares. Hay mucha vergüenza en los hogares. Hay prosperidad del mundo en los hogares. Pero hay miseria de Jesús. Hay miseria de la palabra. La palabra nos dice en Deuteronomio a los papás: cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, pon brazaletes de la palabra, pon la palabra de Dios en la frente. Cuando usted se levante, cuando vaya al baño, deja el celular afuera, pega un versículo hasta que usted se lo memorice. Gente que ni siquiera se sabe el Salmo 23 o Salmo 91, tiene como 500 años de estar en Cristo o de ir a la iglesia. Gloria a Dios. Hermano, usted tiene que estar convencido de que este es su año. Este es su año. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vea, la gente de la que es de la palabra de Dios sabe que Dios nos manda a hacer blandengues. No, yo te mando, yo te ordeno. Ay, pastor, ahora sale la teología ahí, que la usan para mal algunos, que la teología no es mala, pero cuando la usan para mal, o cuando le quitan el espíritu de vida, entonces ahí sí. Ay, pastor, es que esa palabra se le dio el Señor a Josué. Ay, qué, ¿verdad? Qué bonito así. Entonces, hermano, le voy a decir una cosa: no lea más la Biblia, porque entonces esto va a ser para Jeremías. Eso el Señor se lo dijo a Elías. Eso el Señor se lo pueblo de Israel La palabra de Dios es viva para hoy. La palabra de Dios no es antigua ni es moderna. La palabra de Dios es eterna, gloria a Dios, y está firme para usted el día de hoy. Apláudele a Jesús. Dios no cambia, su carácter no cambia, su pensamiento no cambia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pastor, ¿eso significa que yo tengo que venir a la iglesia con calentura? Sí. Pastor, pero es que mi chiquito, 14 años, y porque tiene moquitos, ay, yo lo dejo en la casa para que se recupere. ¿Sabe qué va a pasar con ese chiquito de 14 años que tiene moquitos y que no vino a la iglesia por eso? Va a dejar trabajos botados y se va a apartar de Cristo porque tiene calenturita, un blandengue, un mongo. No desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde va a ir Dios donde quiera que vayas? Con gente de la palabra. Cuando usted medita en la palabra, usted se va a mantener en un lugar de seguridad. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si usted está influenciado por la palabra de Dios, hermano, usted no va a ir donde no tiene que ir. No va a hablar lo que no tiene que hablar. No va a pensar lo que no tiene que pensar. No va a mensajear lo que no tiene que mensajear. Hermano, la vida se le hace más sencilla. En Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios. Ay, pastor, es por eso que hay gente que no se esfuerza. Sí, porque no conocen a Dios. Cuando usted conoce a Jesús, dice: ¿cómo le voy a decir a Jesús que no? ¿Cómo le voy a quedar a Jesús mal con todo lo que Dios ha hecho por mí? No. Se esforzará y actuará. Ser una iglesia de la palabra es ser una iglesia sabia, que edifica, sabe construir en amor. Una iglesia prudente. Este punto y el otro y termino. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué usted viene aquí? Para la obra del ministerio. ¿Qué es ministerio? Servir. Ay, pastor, ¿en serio? Ay, que a mí me gusta, digamos, venir así, pero a lo tranquilón. Yo he visto que aquí hay una pandemia en Alajuela. Yo he visto que mucha gente
A veces busca o iglesias muy grandes para pasar desapercibido, para no comprometerse con nadie, para que no sepan qué día vino y qué día no. Hay gente que no le gusta servir porque el servicio genera carácter, trato de Dios, disciplina, compromiso. Pero lo cierto es que nosotros venimos aquí para la obra del ministerio, para servir a los demás. Ahora, no caiga en el engaño que usted va a servir afuera y que usted deja de venir aquí a ser perfeccionado, porque esa es la otra pandemia, ¿verdad? Ay, no, ya yo me muevo no, y se andan ahí descabezados sin pastor y se convierten disque haciendo. Ahí donde dice Mateo 7: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Se olvidaron de venir a ser perfeccionados, de tener una relación con Dios, de tener un pastor. Dice la palabra que estemos sujetos y que obedezcamos a nuestros pastores. Yo también, hermano, obedezco. Pero hermano, si no tiene iglesia, entonces ya hay un mandamiento que usted no está cumpliendo. Ay, pastor, yo pensé que nada más eran los 10 mandamientos. Hermano, hay muchos mandamientos, y hay mandamientos específicamente que Dios nada más se los da a Noelia. Otro que nada más se lo da a Ana, que es lo que Dios quiere restringir, cuidar y proteger y edificar en la vida de ellas, que no es para mí, es para ellas. Mandamiento es todo lo que Dios a usted le ordena en el secreto. Ay, pastor, yo no sabía que Dios ordenaba. Claro, vaya al secreto, el asunto es ese. El altar está vacío, el altar está en ruinas, pero en este año usted va a edificar y a arreglar ese altar. Y cuando usted arregle ese altar y usted se va a poner como ofrenda de sacrificio, el fuego de Dios va a descender sobre el altar, así como pasó en el Monte Carmelo. Gloria a Dios. Oiga, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos son santos? Ay, no, pastor, yo soy pecador. Hermano, usted en Cristo no es un pecador. El pecador es el que practica el pecado. En Cristo pecamos, pero no lo practicamos. No pecamos deliberadamente, pecamos porque somos humanos, como dice el apóstol Juan. Si hay alguno que dice que no peca, es mentiroso en alguna cosa, pero no conscientemente. Los santos son los separados para Dios. Usted ha sido separado para venir a ser perfeccionado, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Dios necesita sus dones, Dios necesita sus talentos, Dios necesita su capacidad. Si usted no lo pone al servicio de Dios, usted es egoísta. Representa a la iglesia egoísta, que está escondiendo el talento y lo está enterrando. Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, todos, y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, pastor? Para que yo no seamos niños. Que un día sí, un día no. Hay un niño que estaba llorando porque no me dieron el reconocimiento a mí. Hay otro niño porque cuando yo iba pasando me tiró el hombro así, entonces yo me fui. A mí no me pareció eso. Es que hoy el pastor a mí no. Esos son niños, hermano. Hermano, si aquí alguien lo ofende y usted se va de la iglesia, usted no aprendió nada aquí. Hermano, ¿usted cree que aquí viene la gente perfecta? Hermano, aquí viene y la iglesia está llena de gente malcriada. La iglesia está llena de gente hipócrita. La gente está llena de iglesia. La iglesia está llena de gente endemoniada, gente enferma, gente que cree que es buena pero es mala. Todos somos necesitados de Dios. El cielo va a estar lleno de gente mala que reconoció su maldad delante de Dios y Dios lo rescató y Dios lo justificó. Esa es la palabra. Ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas. Hermano, no crea que usted, ay no, yo soy buena gente. Quien lo califica, quien lo juzga a usted, no es usted, es Dios. Quien dice que algo es bueno o es malo, no es usted, ni su punto de vista, ni su profesión, es Dios. Con eso, hermano, usted vive en paz delante de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Oiga, para que ya no seamos, sino que maduremos. O sea, la palabra va a llevar a esta iglesia a una madurez en Dios. Hermano, hay cosas que yo digo, ¿qué falta qué más falta que le pase a esa persona? O sea, la persona me cuenta que le ha pasado esto y esto y esto y esto, y aún así no entiende. O sea, ya superó las 10 plagas de Egipto y sigue, hermano.
Son masoquistas. Y yo, Señor, pero ¿qué es lo que hace falta? Imagínense. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de razonamientos, de analogías, de argumentos, de filosofías humanas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido, concertado entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. La persona que está ahí a la par necesita de su ayuda, necesita de su amor, y usted necesita de la ayuda y del amor de esa persona. La persona que está ahí a la par es el cuerpo de Cristo también. Al pastor, así, así. Es parte del cuerpo de Cristo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, edificándonos en amor. Y como último, ser una iglesia de la palabra es ser una iglesia llena de convicción. Usted tiene que vivir determinado. Hebreos 11:1 y 2. Es pues la fe la certeza de la certeza de lo que se espera, una certeza total. La convicción de lo que no se ve. La convicción. Una iglesia que es de la palabra de Dios está convencida de que le pertenecen a Jesús, de que viven para Jesús, que somos de Él, vivimos para Él, nos movemos en Él, existimos en Él, que vamos a ir al cielo, convencidos de lo que Dios nos ha dicho, Él lo va a cumplir, convencidos que ningún trabajo que hacemos en el Señor es en vano y que Dios no es mentiroso. Ser una iglesia de la palabra de Dios es una iglesia que es bendecida por obedecer a Dios, porque estaba en una convicción. Usted tiene que convencerse en este año que este año puede ser su año. No se ofenda, gracias por los amenes, pero usted puede decir amén a eso sin estar convencido. Yo ayer en la noche estaba meditando y yo decía así: yo tengo que convencerme que este año es mi año. Yo tengo que estar convencido que Dios este año va a hacer una cosa nueva. Yo tengo que estar convencido que vienen más personas a ser salvas. Yo tengo que estar convencido que mi familia será tocada por Dios, que vamos a entrar a un nuevo nivel de prosperidad, a un nuevo nivel de unción, de pasión por Dios, de hambre por Dios, de revelación por Dios. Tengo que estar convencido. Y si usted no tiene convencimiento y no trabaja con convicción, usted no va a recibir nada. ¿Usted sabía eso? Si usted no tiene convicción de lo que usted le está pidiendo a Dios, usted no lo va a recibir. Usted tiene que, como Abraham, estar plenamente convencido. Plenamente convencido. Es una convicción total. Si no hay convicción total de lo que usted le está creyendo a Dios, usted no lo va a recibir, hermano. La fe es, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír. O sea, es varias veces, no solamente una. La palabra de Dios. Entonces ya vino la fe, pero la fe es la certeza de lo que se espera. Esa certeza la produjo la palabra. La convicción la produjo la palabra. Usted tiene que estar convencido, hermano. Usted tiene que estar convencido. Usted tiene que estar convencido. Dice Santiago 1, 22, 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En la viviente, imagínense. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres.
Pero si miras atentamente en la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te va a bendecir por la obediencia. Porque no levanta sus manos a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor Jesús, que es eficaz. Por tu palabra que tiene vida, que entra, Señor. Revela las intenciones, las motivaciones, lo que pensábamos. Revela lo que el pastor no sabía, que he escuchado en esta mañana. Revela, Señor, las cosas que están ahí, que aún yo en mi adentro pongo cierta resistencia, pero no quiero resistir, como decíamos el domingo pasado, el trato de Jesús. No vamos a resistir más a Jesús. Vamos a someternos a ti. Vamos a poder resistir al diablo y él va a tener que huir, pero ya no vamos a resistir a Dios. No vamos a resistir el trato de Dios. Ya no vamos a resistir el proceso de Dios. No vamos a resistir las restricciones de Dios, la corrección de Dios, la palabra de Dios. Aún no sabemos, Señor, que si no obedecemos, estamos resistiendo el ser bendecidos por Dios. Sabiendo que tú quieres bendecirnos, Señor. Ayúdanos. Ayuda a esta iglesia, Señor, a ser gente que practica tu palabra y que ve la gloria que da y que se manifiesta al practicar tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, establecemos este segundo pilar de ser una iglesia de la palabra, de comprometernos, Señor, a meditar tu palabra, a leer tu palabra, a escudriñar tu palabra y a ponerla por obra, a caminar y a vivir y mantenernos bajo tu palabra, bajo tu dirección en tiempo, forma y manera para nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, y hacemos a un lado la soberbia, la arrogancia, la altanería, aún las decisiones que hemos tomado con buenas intenciones, pero que no era la voluntad de Dios. Aún decisiones correctas ante el razonamiento y ante lo que nos hicieron, Señor, pero que tampoco era la voluntad de Dios. Lo sometemos aunque no nos parezca, Señor, aunque no lo sintamos. Perdónanos, Espíritu Santo. Gracias por la misericordia y la gracia de la sangre de Jesús. Aquí está la sangre de Cristo, limpiando y purificando. Y no solamente eso, sino que Dios está poniendo un interés por la palabra. Dios está poniendo un interés por leer la palabra, por volver a Jesús, por escuchar las palabras de Jesús. Si nos hemos alejado, si te hemos abandonado, Señor, te pedimos perdón, Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y recibimos, Señor, este mensaje en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien que pueda aplaudirle a Jesús. Gloria a Dios.